recordemos a nuestro querido auditorio. Recordemos a nuestro querido Yo auditorio pensé que ibas a decir querido Cedillo. Y dije, la madre, ¿desde cuándo? que en estos momentos en México está corriendo la campaña para el proceso electoral de la elección del nuevo Poder Judicial en México. Por vía del voto secreto y directo, los mexicanos vamos a acudir a las urnas y vamos a elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los jueces de distrito, a los magistrados y jueces de distrito. Nos van a dar, creo que 3 o 4 boletas. No lo sé. No lo Bueno, sé. como sea, vamos a hacer un programa, yo se los prometo, para explicarles los pormenores de lo que va a ser la elección del Poder Judicial, ya cerca de junio, cerca del proceso electoral, para que usted se construya una decisión, una opinión informada y a partir de ahí vaya y ejerza su derecho de votar. Y además que sepa cómo va a estar la movida. En este ejercicio tan inédito en el mundo de que todo el Poder Judicial se va a elegir a través de la vía electoral por todo el pueblo de México. Somos los primeros en el mundo que van a elegir al Poder Judicial de su país. Sí, porque en Estados Unidos se pueden elegir a ciertos jueces, a ciertos magistrados, pero no se elige a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Entonces, es un ejercicio histórico para el mundo. Y los invitamos a que todos vayan, primero que se informen, que se enteren de los candidatos, de sus propuestas, de sus trayectorias, y que vayan y ejerzan su derecho como al decía voto. Manuel Pedrero, que ahorita va a ser relevante. Si queremos un gobierno de primera, hay que ser ciudadanos de primera. Vamos a ver. Sin lugar a duda. Vamos a ver cuánta disposición tienen los mexicanos para participar. Es difícil, la vida del trabajador mexicano es dura, es ardua. Es complicada. Es exigente. No, gente de Pachuca que viene a trabajar a la ciudad tendrá tiempo para votar. No tienen tiempo para votar. No tienen tiempo para votar en elecciones presidenciales. Muy difícilmente tendrán tiempo para votar. Pero eso no inhibe que debemos todos informarnos. La medida de lo posible, pues sí sería buena la participación. Como ciudadanos. Porque a partir de estar informados podemos saber la condición, la situación en la que nos encontramos, las condiciones materiales en las que vivimos, y a partir de ahí exigir más a nuestras autoridades. O qué exigir, ¿no? Qué exigir y exigir más y con más fuerza. Ese es nuestro derecho y esa es nuestra obligación como ciudadanos. Si no se vaya a dejar influenciar por los... No se deje influenciar por Chumel. Iba a decir... Y se va a dejar usted influenciar por Chumel, es bajo su propia responsabilidad. Si aquellos discursitos que se avientan a que contraste opiniones y datos. Eso, no solamente se lleve por un solo lado. Yo lo invito a que eso haga mi querido amigo. Y bueno, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León salió de su cueva de autoexilio en Estados Unidos y vino a decir que México está al borde de una tiranía. Ya dice que se está destruyendo, se está destruyendo a nuestra joven democracia, nuestra joven y frágil democracia. Esta república tan frágil. Y se está imponiendo una tiranía, una dictadura. Señor Zedillo, usted fue el último presidente de la dictadura perfecta, del régimen priista todopoderoso. Señor Zedillo, usted destruyó el poder judicial. Sí, se aventó todo. Hizo un golpe de estado en el que desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usted recibió en su poder, en su mandato. Pasó de que eran 21 ministros de la Suprema Corte a ser 11. Usted impuso los cambios judiciales que hoy fueron reformados en el régimen de lo que se le llamaba el régimen de la transición. Usted en el año 1994, tan solo 4 días de la toma de posesión de su mandato, impulsó esta iniciativa de reforma al Poder Judicial que desapareció al Poder Judicial, que fue impuesta
fue aprobada en el Congreso de la Unión. Y esa sí fue impuesta por el poder del gobierno. Cuando su partido, el PRI, tenía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Esa sí fue pasada en fast track, sí fue pasada por no imposición. Se debatió. Sí lo decidió todo. No se el PRI. tomaron en cuenta todas las fuerzas políticas del país. No se tomaron a los amplios sectores de la sociedad a las que usted pide que se tomen en cuenta, señor Zedillo. Es muy interesante cómo lo digo, como si me estuviera escuchando el expresidente Ernesto Zedillo. Saber si nos oye, ¿no? ¿Qué voy con esto? No tiene cara Ernesto Zedillo Ponce de León para venir a hablar de la reforma judicial y de hablar de tiranías. No tiene cara, no tiene vergüenza el señor. Sí debieron de mandar a otro. Yo entiendo que sea el único exponente del viejo régimen que se atreva a dar la cara y querer dar debate. Bienvenido sea, pero señor no tiene cara. Señor no tiene autoridad moral, no tiene autoridad histórica para decirlo. Porque su poder judicial que hoy fue desmantelado fue un poder judicial que nació a partir del autoritarismo, de la falta de democracia y del contubernio y acuerdo entre las fuerzas políticas cupulares. Si es que cupulares. Pese a lo que quieran hacer creer la porque oposición. En ese sistema los jueces los ponía el gobierno, los ponía el poder reinante. Los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la nación eran elegidos bajo propuesta del presidente de la República y en aprobación y en contubernio de las fuerzas políticas en el Senado. Y para una explicación más simple, contubernio significa que estaban todos de acuerdo o convencían a todos a base ministros de la Suprema Corte que fueron llevados ahí por gentes terribles como Manlio Fabio Beltrones, como Diego Fernández de Ceballos, como Enrique Jackson y demás miembros. La lista del PRI es tenebrosa. Del PRI y del PAN. Porque fue un poder judicial que se construyó bajo el acuerdo del PRI y el PAN. Tan así que todos los jueces, o en su mayoría los jueces que hoy van a ser sustituidos por jueces elegidos por la vía democrática directa, son gentes afines al priismo o al panismo, porque saben que llegaron a esos cargos gracias a esos políticos. Sí, y en ese tanto, pues obviamente y esos que tienen jueces que saben, exacto. Esos jueces que saben a quién le deben su cargo, le hacían justicia a modo a los abogados del PRI y del PAN. Ahí está el caso de Diego Fernández de Ceballos, que se hizo inmensamente rico, sabiéndose favorecido por los jueces y magistrados del país. Sí, claro. Jueces, magistrados y ministros. Sí, es que, no importa cómo lo veas, en un país que tenía todo controlado, un solo partido político, como fue en el tiempo de la dictadura perfecta, que los jueces se impusieran a través de una recomendación ejecutiva y que después un Congreso que era prácticamente todo de su lado los votaran, obviamente era una imposición de los jueces. Hoy los ministros que estaban ahí, que están sentados. Y en comparación, que tú los votes es mucho más democrático que me y pueden da mayor decir espacio que van a que no. influir las fuerzas pero políticas no es lo mismo. en la ciudad. No es lo se mismo. Compara. No es lo mismo una no elección entre millones que una elección entre 128 senadores. Uh-huh. Mis amigos, eso para mí es muchísimo más democrático. Prefiero que la Suprema Corte de Justicia sea elegido por 6 millones de personas, suponiendo que la participación sea insignificante, uh-huh, que por 128 senadoras y senadores de la República. Sí, no, y que la gente que vive en el país los elija y no aquellos que están coludidos entre ellos. Por supuesto. Porque Morena simplemente pudo haberse callado, poner a sus jueces y después reformar el poder. Y como decía el Peje, el pueblo pone y el pueblo quita. Sí, ya si en el futuro esos jueces salen malos, salen corruptos, resultan malos, resultan ser tranzas y plegarse a los intereses del dinero y del poder, perjudicando a la justicia y perjudicando al pueblo, van a tener que la gente se entere. Sí. Que la gente se entere y cuando sea el próximo proceso electoral judicial que sean sacados a patadas, porque en el actual esquema
no había forma de sacarlos a patadas más que a través del proceso de la Judicatura Federal controlada por los mismos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era un chiste. Aquellos que nos supervisan son aquellos que trabajan para nosotros. Entonces, ¿qué tipo de supervisión es esa, no? Eso se acabó. Hoy no hay más supervisión, no hay más control democrático que el del pueblo informado y que va a votar. Entonces, otra vez, infórmese, entérese y ejerce su derecho al voto, porque esto es una oportunidad que no existe en ninguna otra parte del mundo. Además tengas que ganarte los votos significa que probablemente cerca de las elecciones lo que quieras es hacer actos que te lleven a más votos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa actualmente con las candidaturas presidenciales, de diputados, de senadores, de alcaldes, de todo este tipo? Al menos genera que haya una necesidad de unos por otros, que debería de ser permanente, pero en la realidad no lo es, no hay que ser ingenuos. Pero este ejercicio genera mayor conexión entre ambos, ¿no? De aquellos que te sirven y aquellos para los que sirves, ¿no? Entonces ya los magistrados tendrán que estar pensando más en el pueblo de México que va a votar por ellos. Sí. Y eso es un ejercicio mejor que lo que se hacía antes. Esto significa que se va a corromper la imparcialidad que exige la justicia. Pues yo creo que no había más rompimiento de la imparcialidad que el esquema en el que serán elegidos los miembros del Poder Judicial. Y que venga Zedillo a decir que eso es una tiranía. Bueno, ¿tiranía de quién? Y al señor, y es que al Zedillo cada vez que sale, pues se le puede decir lo mismo, que su pensión vitalicia en el Banco de México, las privatizaciones, cómo se fue a trabajar a una de las empresas que favoreció con las privatizaciones. Exactamente, de los que es básicamente cómo se largó a vivir a Estados Unidos en el mismo instante en el que acabó su sexenio. Y ahora surgió un nuevo tema. Uno de los candidatos, bueno, si quieres, tú coméntalo. Muy bien, el señor Prive resulta que saca unos audios viejitos, de hecho los saca en cassettes y se los da a el reportero, mayormente de plataformas de YouTube, Manuel Pedrero, y que se presume que son audios donde se pone de acuerdo con narcos, ¿no? La esposa del presidente Zedillo, Nilda Patricia, no recuerdo el nombre de la mujer. Cecilia Ocelli. La Torres, ¿no? Creo que es Cecilia Ocelli. O Nilda Patricia, no. Sí, Nilda Patricia, porque Cecilia Ocelli es la ex esposa de Salinas. Nilda Patricia ella tuvo nexos con ciertos narcotraficantes en el gobierno de su esposo. Nilda Patricia Velasco. Nilda Patricia, sí, me acuerdo. Habrá que se escuchar más a detalle esas acusaciones, que se finquen responsabilidades, pero hasta la misma presidenta de la República sale Zedillo y le da un trapazo. O sea, de todos no hay ninguno. Y es el único que sale. Él y Fox son los únicos que se atreven a salir a decir. Y Calderón a veces. Sí, Calderón a veces sale a defender su barda. Su barda refinadora de petróleo. Es que es una maravilla, güey. Y sí que, señor Zedillo, otra vez no tiene usted cara. No tiene usted vergüenza. Y no tiene usted madre. Sí, lo de la vergüenza sobre todo, con ¿no? Todo respeto. Y ni tanto, señor mío. Ni tanto. Y el que se merezca nada más, ¿no? Y el mínimo necesario. Pues bueno, ya, cada quien. Acá el rollo es que este muchacho candidato a magistrado en esta ocasión. Ministro, perdón. Sí, candidato a ministro. Su papá fue encarcelado por la acusación. Que tiene que ver con esta. El general Gutiérrez Rebollo, que es una de las historias más oscuras de nuestro sistema político. Entonces aquí que es su hijo, el general Rebollo, sale y da estos audios como prueba de que su papá es inocente. ¿Qué pasa con esto? Pues sirve más como ¿cómo decirlo? Redimir a su papá, porque en realidad estos cargos, pues varios ya no pueden ser acusados. Su papá, general de división, que fue en un momento nombrado como el zar contra las drogas de México, que terminó
siendo condenado a 40 años de prisión. Y fue este señor que fue condenado a 40 años de prisión. Ahora salen pruebas de que no, de que no, en realidad no era cierto. Bueno, que es la un proceso acusación muy viejo, muy oscuro. No sabemos bien a bien. O sea, Sí, te no, digo, sí, es sí. nada más para Sí. Pero, para o sea, ilustrar. independientemente de todo, Zedillo no tiene ninguna Sí, cara. el punto es que O sea, no tiene ninguna cara. el punto es que Cedillo no debió de decir nada. Sí, no, es el menos indicado para hablar del proceso judicial del De país. tiranía en el Ni poder de tiranías, judicial, ¿no? ni De tiranía en tiranías. general, todos los Así de PRI que mi no son los amigo, indicados. no le haga usted caso a viejos rancios. Vaya a checar Vaya y si vote, quiere vaya y vote. el reportaje de Manuel Pedrero, Vaya que es y exclusivo. escuche el reportaje de Manuel Pedrero. Vaya y vote. Y qué curiosa tiranía es aquella en la que los ciudadanos pueden salir a votar libremente. Ajá. Es una tiranía del pueblo. Una tiranía del hacia pueblo las élites mexicanas. y para el pueblo. No puede ser. Pobrecitas élites mexicanas. ¿Qué van a hacer? Pues, ¿algo más que quieras agregar, mi querido amigo? Creo que es todo. Este tipo de ejercicios para que usted, mi amiga, mi amigo, esté informado. Sepa usted las condiciones materiales del país y del mundo en el que vive y a partir de ahí tome decisiones y ejerza su derecho de exigir por tener cada vez más y mejores derechos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.